El país. Vamos a meternos de lleno con este tema que la verdad que nos viene preocupando un montón y tiene que ver con la cantidad de siniestros viales. Generalmente los lunes recibimos informaciones en lo que pasa en las rutas, lo que pasa en la ciudad, y hoy nos visita el comisario Manuel Herrera, que es subdirector de monitoreo vial de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo, para contarnos un poquito. Vamos a hablar un poco sobre varias cuestiones, pero factores que están influyendo últimamente en estos siniestros, ¿no? Y cómo poder evitarlos, porque la idea es empezar a mirar un poco qué es lo que nos está pasando para que los números empiecen a subir, ¿no? En este tiempo, sobre todo llegando casi a fin de año. ¿Cómo está, comisario? Bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Bien, todo bien. Un placer que charlemos un ratito. Bueno, hablemos un poco cómo vienen trabajando ustedes desde justamente desde la dirección con respecto a la siniestralidad. Bueno, bien, dentro de la Dirección General ya es de conocimiento que aproximadamente a principio de año se empezó básicamente con las charlas en los que son establecimientos educativos, nivel primario y secundario. A partir de mitad de año en adelante se empezó a focalizar un poco más en esas cuestiones a través del Gabinete de Educación Vial. Primeramente se hizo una capacitación a las 27 divisiones de toda la provincia, y después a través de esas divisiones hoy por hoy se está llevando adelante todo lo que son las charlas en los diferentes niveles educativos, ¿no es cierto? Entendiendo que por ahí eso es una gran herramienta que tenemos hoy por hoy para poder prevenir, ¿no es cierto? Porque se habla mucho hoy en día también de diferentes factores, inclusive hay muchos críticos, por así decirlo, gente que se llama ser especialista, o gente que también tiene conocimiento en la materia, que opina mucho, pero por ahí, hablando personalmente como una opinión particular, muchas veces son críticas que no son constructivas. Entonces, creo yo que los que por ahí nos abocamos o nos interesamos en lo que es el tránsito y la seguridad vial, tenemos que empezar a ser un poquito más solidarios y hacer por ahí una crítica más constructiva hacia adentro y hacia afuera, ¿no es cierto? Porque es cierto que no hay una respuesta, o no hay una solución puntual para decir cuál es el problema por el cual están sucediendo tantos siniestros viales últimamente en todo el mundo, ¿no es cierto?, en el país y acá en la provincia también. Entonces, si tuviéramos una solución, iríamos obviamente a atacar ese problema. Si bien los estudios marcan, fíjese que a través de la Organización Mundial de la Salud se llevaron a cabo diferentes estudios para detectar la problemática, porque el tema de las muertes en accidentes de tránsito no es algo reciente. O sea, fíjese que antes del 2020 nosotros ya hablábamos de una pandemia que era lo que son las muertes en accidentes de tránsito. Claro, sí. Porque es un tema que se lleva millones de vidas alrededor del mundo todos los años. Entonces, también nos preguntamos por qué la Organización Mundial de la Salud, y justamente por esto, por la cantidad de pérdida de vidas. O sea, además de todo esto, digamos, un accidente, un siniestro vial, porque accidente por ahí podría ser evitado, un siniestro vial tiene montones de consecuencias que no solamente en el caso de la pérdida de la vida, bueno, falleció la persona, ya está, no lo quiero hablar así tan fríamente, pero sí por ahí técnicamente, ¿no es cierto? Sino que en los casos donde hay personas que quedan con lesiones para toda la vida, además hay otros costos que afronta el sistema de salud, los sistemas de emergencia, que tampoco se está hablando mucho últimamente, pero que es un gran problema para todos los estados, ¿no es cierto? Porque los costos que tienen estos son altísimos. Yo decía que este estudio que llevó adelante la Organización Mundial de la Salud, que si bien es un concepto que nosotros por ahí ya lo tenemos bastante trillado dentro de lo que es el estudio del tránsito y la seguridad vial, que es la trilogía vial, detecta cuáles son los factores que hoy por hoy están incidiendo a la hora de un siniestro vial. Bien. Dentro de esos factores hoy se van a desprender tres, que es el humano, el mecánico y el factor dentro de la estructura vial, o todo lo que sería a la calzada. Dentro de eso también se puede agregar el factor ambiental. Pero fijémonos y pongamos atención al factor principal, y el que más porcentaje se lleva es el factor humano.
que se le atribuye entre un 85 y 88% porque de responsabilidad. Cuando pasa esto, dice, es algo que se pudo haber evitado, claro, ¿no es cierto? Por eso, entre un 85 y 88% se pudo haber evitado, ¿no es cierto? Porque está atribuido al factor humano. El resto puede ser un factor mecánico o una falla de la vía, por ejemplo, una vía en mal estado, una vía también que no esté señalizada puede incidir o puede llevar adelante un siniestro vial. Pero es un porcentaje menor. Es un porcentaje menor que podría ser un 5% aproximadamente, por eso yo decía, dependiendo de la zona, 85-88% el factor humano. Y el factor mecánico, que sería una falla del vehículo, ¿no es cierto? Claro. Pero fijémonos que si, yendo al ejemplo, un automóvil que tiene las cubiertas totalmente desgastadas y se revienta la cubierta, tiene un siniestro vial y a consecuencia de ese hecho fallecen algunos de los ocupantes, ya no solamente es un factor mecánico, porque la responsabilidad del conductor es no circular con unas cubiertas que estén en mal estado, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el estado de seguridad del vehículo, que tenga luces, que esté en condiciones. Por eso se habla mucho de la verificación técnica, que también fue muy debatido estos últimos tiempos, con las modificaciones a nivel nacional y demás. Y por eso se exige también tanto. Por eso se exige también, porque es la única forma que tenemos para verificar el estado de seguridad, ya sea de seguridad activa y pasiva de los vehículos. Entonces, hacer hincapié a nosotros hoy por hoy apuntamos a este factor que es el principal, el factor humano. El problema que por ahí estamos afrontando hoy es el siguiente: ¿cómo llegar a esa persona? Nosotros la herramienta, lo que tenemos hoy en día, te mencionaba anteriormente, que es a través de las charlas en la escuela, y el otro día también decía en una charla, haciendo por ahí un análisis personal o institucional, ¿no es cierto? Por ahí estas charlas o estas capacitaciones que se están haciendo ahora probablemente no tengan un efecto positivo ahora ya, porque la mayoría son los alumnos, son chicos que todavía no conducen en su gran porcentaje, por ahí en los últimos años sí, pero sí es importante que ellos vayan teniendo una noción del riesgo, que ese es el problema, creo yo, fundamental, hablando como técnico en seguridad vial y haciendo una evaluación personal. Es el mayor problema que tenemos hoy por hoy, de llegar a la gente y que el conductor pueda evaluar el riesgo y entender cuál es el riesgo de el mal uso de un vehículo, sea cualquier vehículo de cualquier porte. Entonces ese creo que es un tema que también deberíamos ponerlo sobre la mesa hoy por hoy, abordar cómo llegar a ese conductor para que entienda la gravedad del mal uso de un vehículo. También el otro día escuchaba una charla y de una persona que también se dedica a lo que son las capacitaciones, y decía, yo por ahí lo hago un ejemplo más personal, un padre, ¿no es cierto?, con un hijo, sabe que si vos le dejás un plato con sopa caliente y el niño sentado al borde de la mesa, sabe que eso es un riesgo latente que le puede lastimar y le puede quemar al niño. ¿Y por qué ese mismo riesgo no lo medimos, no nos damos cuenta en aquellas personas, aquellos conductores que llevan, por ejemplo, un niño en la moto, sin casco encima, en la mayoría de los casos? Entonces, el riesgo podría ser similar, hasta peor, porque probablemente el niño con el plato de sopa se queme, le provoca una lesión superficial que puede ser que tenga alguna consecuencia si se complica, ¿no es cierto?, la lesión, digamos. Pero en el caso de la moto, que siempre decimos nunca pasa hasta que pasa, y si pasa, el riesgo que representa en ese caso, que puede terminar con la vida de su propio hijo. Entonces capaz a veces vemos hasta 2 o 3 niños claro, amontonaditos. Por eso, y yo siempre pienso, capaz es una persona responsable, es un buen padre, es un padre ejemplar, una persona que trabaja, que no tiene ni un vicio, pero llegar a esa percepción del riesgo en el tema del tránsito está siendo bastante dificultoso hoy por hoy, más allá en aquellas personas que son grandes ya, digamos, que aprendieron a conducir de cierta forma con el ejemplo capaz de otra persona y lo repiten, y hoy por hoy vemos una situación, un estado de anomia, como se dice, en el cual la mayoría de la gente no respeta y nadie se beneficia de eso, porque uno quiere sobrepasar sobre el otro en todo momento,
y no respetando la ley. Así que... Pues es que siempre hago mención a esto, que una vez leí que en el tránsito, digamos, si el más grande respeta al más chico, no habría siniestros, ¿no? Si el colectivo respeta a la camioneta, si la camioneta al que le sigue y así sucesivamente, no habría siniestros, ¿no? Pero me quedé pensando, más allá de eso, me quedé pensando en que si bien las capacitaciones son para los chicos que todavía no tienen su carnet de conducir, etcétera, ellos son agentes replicadores, de alguna manera todo lo que absorben en esas capacitaciones, después van y lo llevan a sus casas. Tal cual, ¿no? Y los marcan a sus padres. Ni hablar. Los marcan a sus hijos. Yo tengo mi bebé que tiene 3 años y ya sabe la señal del semáforo, por ejemplo, que es una señal lumínica, y sabe, o sea, y yo viendo esa situación, más allá de que me dedico a esto y sería ir en contra de mi propio discurso, no respetar la señal, pero él ya está viendo eso, o sea, cuando me dice verde, obviamente que yo avanzo, pero está viendo que si yo paso en rojo me va a marcar y me va a decir, y ya va a aprender del ejemplo, de un mal ejemplo, digamos. Entonces, y quería remarcar por ahí, no quiero dejar pasar lo que me dijiste anteriormente del ejemplo del mayor al menor. Y por ahí en el tránsito, no sé si se aplica eso, legalmente no, porque si supongamos que tenemos el ejemplo de una intersección, el que tiene prioridad de paso no importa el tamaño del vehículo, o sea, que si el vehículo está circulando en prioridad, tiene la prioridad de paso, por más que sea una moto que esté en prioridad y el otro sea un camión. Es cierto que la moto siempre va a frenar y el camión va a pasar. Claro, yo creo que eso que leí en realidad hace referencia a esta cuestión del respeto. Si bien porque voy en un vehículo más grande, no quiere decir que te puedo encimar. Claro, ¿no? Sí. Si voy manejando una camioneta, no quiere decir que te puedo pasar por arriba. Bueno, me pasa mucho, yo justo ahora vine en moto también y me manejo mucho por acceso sur, y al ser una moto que en este momento tengo una moto de baja cilindrada, voy dentro de la velocidad reglamentaria, ponerle que voy a 60, 70 por el carril lento, y voy por el medio del carril siempre, porque la mayoría de los que van por el carril lento van sobre la línea que hace la división entre la banquina o sobre la banquina. ¿Y qué pasa? Vos le das lugar a que si va por la banquina vayan cada vehículo, uno por el carril lento y otro por el rápido. Si vas por el borde de la línea, te pasa por el carril lento y te cierran. Entonces, yo voy bien. ¿Qué pasa? La gente, la mayoría de los conductores de cualquier vehículo, ya sea auto, camioneta, te cierran porque te hacen un fino, como digo yo, por el carril lento, como queriendo decir, che, salí acá, no es tu lugar. Pero está mal, porque si un vehículo quiere hacer una maniobra de adelantamiento a una moto, tiene que hacerlo como si fuera un automóvil, respetando las distancias y más. Bueno, y así podemos estar hablando horas y horas de lo que son ejemplos de inconducta, pero creo que más allá de todo esto y el planteo que siempre hacemos dentro de la dirección general, es que hay que atacar el problema de fondo. O sea, yo te decía hoy que por ahí se hace mucha crítica, sí, porque acá hay que hacer un control esto, hay que hacer un control móvil, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero por ahí hay que avanzar un poquito en el problema de fondo, y yo creo que una de las cuestiones, como te decía, es abordar la problemática y ir sobre el conductor. Hay otra realidad también que hoy por hoy atraviesa la provincia, que casi el 90% de los municipios de la provincia no están adheridos a la licencia nacional de conducir. ¿Qué quiere decir esto? Que no es nada ilegal, la provincia es autónoma, los municipios son autónomos, dentro de esa autonomía están regulados, o sea, tienen su licencia municipal, que es dentro de un formato provincial. Pero ¿qué pasa? Con conocimiento de causa, porque nosotros recorremos mucho la provincia y solemos viajar, también tenemos las divisiones que siempre estamos en permanente comunicación. Dentro de ese 90% de esos municipios hay un gran porcentaje que no llevan adelante ni un tipo de capacitación, ni un tipo de aprobación de un examen teórico y práctico para la emisión de la licencia. Entonces esto genera un problema grandísimo, porque
están habilitando conductores que no sabemos si saben conducir o no. Por eso voy a lo que se llamaba antes al carnet de conducir. Porque ¿qué pasa? El carnet vos ibas, pagabas y te daba. Eso es un carnet, ¿no es cierto? Es como que vos te asociás a eso. Entonces está mal llamado carnet hoy por hoy, porque no es un carnet, no es que vos vas, pagás y te dan el municipio. No, es una habilitación, es una licencia habilitante. Entonces, para tener esa habilitación, yo tengo que reunir ciertos requisitos. Además, dentro de la licencia nacional tiene otra exigencia que también tuvo otras modificaciones últimamente, pero por ejemplo para los conductores profesionales se le pide un antecedente nacional, y está bueno porque a veces decimos, es cierto que hay mucha burocracia en muchas cosas, pero en estas cuestiones son importantes, porque supongamos un conductor profesional de un transporte escolar, o de un taxi o de un ómnibus. Si esa persona, supongamos que tiene antecedentes penales en otra provincia, ya sea por un abuso sexual, un delito contra la integridad sexual o contra la propiedad, entonces es un riesgo tener un conductor así. Entonces hay, como te vuelvo a repetir, hay cuestiones que son necesarias, que no se deberían quitar para, digamos, obtener hoy por hoy una habilitación. Se quiso liberar mucho últimamente a nivel nacional en cuanto a la licencia de conducir. Hay cosas que por ahí yo personalmente considero que está bien, pero hay cosas que tenemos que avanzar y ir un poquito más allá, no cargar tampoco, porque es imposible también, digamos, con la cultura que tenemos acá. Yo te decía, hay municipios que no te dan ni una charla. Entonces, si Posada, por ejemplo, hace una capacitación como corresponde y municipios aledaños no lo hacen, la gente tiende a emigrar hacia esos municipios, lamentablemente. Entonces, pero bueno, por ahí mi consejo personal es que no tenemos que tomarlo a la ligera el tránsito. ¿Y no hay un proyecto para unificar, digamos, todos los municipios de la provincia con respecto a eso que decís, no? Proyecto no, porque sí hay invitaciones, pero lo que pasa que por más que salga un proyecto, salga una ley, siempre va a ser necesaria una adhesión municipal. Claro. Esa adhesión ya puede ser hoy por hoy al formato nacional, que inclusive con estos últimos cambios muchos municipios quisieron adherirse al nacional porque perdieron muchos conductores profesionales que son categoría de licencia C, D y E. Pero después, cuando se volvió a modificar, que los cursos solamente hoy por hoy lo hacen acá en Posada, camionero y la cámara de transportista, entonces ahí como que quedó nomás ahí en stand-by el tema ese. Pero sí, es bastante complejo, bastante amplio la problemática, pero bueno, hoy por hoy es eso, digamos, abordar eso, aparte de los controles que ya venimos trabajando en la Dirección General, sumando cámaras, ya sea de semáforo, detector de velocidad, los drones que se están haciendo mucho operativo hoy por hoy en las rutas, y bueno, eso. ¿Qué sería, comisario, la psicología aplicada a la conducción? Bien, entrando un poquito en ese tema, no soy psicólogo, voy a hablar por ahí un poquito desde la parte técnica. Estaría bueno que, como te decía, abordar también esa problemática dentro de lo que es la emisión de la licencia, pero también nosotros, yo te decía que por ahí abordamos un poquito ese tema a través de las charlas y por ahí con algunos videos ilustrativos. La psicología aplicada a la conducción es una materia dentro de la psicología que justamente lo que hace es evaluar los factores psicológicos de los conductores y que hacen al riesgo justamente que, digamos, influyen en el riesgo. Dentro de estos factores, por ejemplo, se habla mucho de la atención y la percepción, y además de las patologías, que son, por ejemplo, el estrés, la ansiedad y todos los problemas que tenemos hoy en día sociales, digamos, ya sea la carga económica, laboral, etcétera, o familiar, ¿no es cierto? Entonces, por ahí la psicología aplicada a la conducción se aboca a eso,
que es un tema muy importante. Las emociones, yo por ahí no me animo a especificar muy puntualmente cada tema, pero sí quería... Sí, porque lo busqué. Busqué para estar más segura de a qué hacíamos referencia, ¿no? Sí quería exponerlo, dejarlo sobre la mesa, que es un tema importante. Sí lo hemos estudiado dentro de la tecnicatura también, pero sí, por ejemplo, tenemos mucho problema con la atención. Entonces, yo te decía hoy, demostrar cuál es el riesgo en la falta de atención en un conductor es grandísimo. Entonces, tratamos de abordar ese problema. Hoy por hoy, la atención y la percepción, que son dos grandes problemas dentro de la atención, tenemos... Yo te decía por ahí los factores que inciden a la falta de atención, que puede ser el estrés, la ansiedad, las emociones, pero también, por ejemplo, el uso del celular y otros dispositivos. Si vas discutiendo con el que va al lado, ese tipo de cosas, si vas atendiendo también, todo lo que tenga que ver con la atención. Con la atención y la percepción. ¿No? Y bueno, fíjate que también esto es importante por el tiempo que transcurre un vehículo en un segundo de acuerdo a la velocidad que circula, ¿no es cierto? Si nosotros circulamos con un vehículo a 60 kilómetros por hora en una calzada, en un pavimento seco, necesitamos 33 metros para que ese vehículo llegue a frenar y detenerse. A diferencia de que si ese vehículo circula a la misma velocidad y en un pavimento mojado, voy a necesitar 88 metros para frenar. Entonces, estas cuestiones hacen a la seguridad vial. Estaría muy bueno empezar a ponerlo sobre la mesa, la psicología aplicada a la seguridad vial. Y también yo quería ponerlo sobre la mesa porque me vino a la memoria y como que me quedó grabado, seguramente habrán escuchado el audio del que presunto protagonista, digamos así, del siniestro vial en Campo Viera, de la tragedia del Yasá, donde se escuchaba que la persona hablaba de unos problemas personales, más allá de que pudiera estar alcoholizado o bajo algún efecto de alguna sustancia. Sé que es un tema muy delicado, pero por eso quería dejarlo plasmado de que el tema psicológico es muy importante, porque puede llevar no solamente a una mala conducción, sino que también a una mala decisión, también obviamente, y por ahí hace que la persona quede más propensa al consumo de alguna sustancia prohibida, ¿no es cierto?, dentro de la conducción. Entonces, quería dejarlo así plasmado. También quería hacer referencia a este accidente, ¿no es cierto?, del cual nos conmovió a todos, ¿no es cierto?, los que nos dedicamos a esto y a toda la provincia. Así que en memoria de esa gente, creo que tenemos que, como te decía al principio también, empezar a hacer una autoevaluación personal, porque yo siempre digo, somos muy críticos hacia afuera. Siempre nos gusta criticar al otro, al que se dedica a esto, al que conduce, al que está en la calle, pero estaría bueno que también hagamos una crítica, una autocrítica personal. A ver, respeto los límites de velocidad si voy en la ruta. Hay señales que me indican los límites de velocidad. No necesariamente tiene que haber un control para que yo respete. Uso el celular cuando estoy conduciendo. Y no hablamos de los test de alcoholemia. No, porque tenemos un rato larguísimo. Yo no puedo entender cómo cada lunes hablamos de tanta cantidad de test de alcoholemia que se hace. O sea, estamos haciendo una campaña, estamos hablando, estamos debatiendo, todo el tiempo estamos viendo las pérdidas de vida que tenemos en las rutas y demás, y la gente, igual así los conductores toman alcohol y se animan a manejar. Yo personalmente decía también el otro día, siento que con la cantidad de control y de alcoholemia positiva que hay, siento que no llega al impacto social que buscamos nosotros. Más allá de que el procedimiento tenemos que hacerlo y que lo hagamos o no lo hagamos público, siento que no. Por eso te decía la percepción, o sea, cuesta de que la persona se dé cuenta de el riesgo que está causando, y de que más allá de que tenga o no un accidente, bueno, de última que piense, me van a hacer un control, me van a sacar el auto y me van a cobrar una fortuna en una multa. O sea, por lo menos por ese lado,
queremos lograr eso, que el conductor se sienta controlado, pero no. Personalmente, una opinión muy personal, creo que no se está logrando el cometido que quisiéramos. Seguramente que a mucha gente sí le llega la información, se da cuenta y aparte entiende el riesgo, pero también creo que esto de los medios, la difusión de los medios es sumamente importante para esto, para distribuir la información, para no capacitar, sino que divulgar por ahí los riesgos que representa y también el impacto que tiene, digamos, los efectos de una inconducta, que es por ahí lo que nosotros abordamos. Que se queden con algo después de escuchar esta entrevista. Y ¿sabes con qué? Me quiero quedar con la autoevaluación. Me gusta eso, ¿no? Así que está bueno, 3-4 preguntas que tengamos que hacernos como conductores. Para cerrar, lo que te dije hoy, ¿respeto los límites de velocidad o no? Como pregunta, sí. ¿Utilizo el celular cuando conduzco, sí o no? ¿Presto constantemente atención? Y la otra, que no es la menos importante, que capaz sería una de las más importantes, creo que todas son importantes, ¿consumo alcohol cuando conduzco? Y me pasa mucho en todos los entornos, ya sea en cualquier lado, me dicen, no, pero si yo tomo me voy acá a unas cuadras, hoy es fin de semana, ¿qué puede pasar? A mí me da una bronca, sinceramente, cuando me dicen así, porque, a ver, estamos viendo, como me decía, tenés toda la razón del mundo, estamos viendo víctimas fatales. Y yo realmente siento, porque gracias a Dios y agradezco todos los días a Dios que no tengo familiares que hayan perdido la vida en un siniestro vial, un accidente de tránsito, pero siento mucho por eso, esos chicos jóvenes que fallecieron, por ejemplo los 27 de la tragedia de Campo Viera, que en su mayoría eran chicos jóvenes, toda una vida por delante, proyectos, sueños, cuántas familias destrozadas. Y así sea un padre de familia, sea una abuela, es una vida, o sea, nosotros valoramos, yo personalmente valoro muchísimo la vida y creo que también ahí está la clave de poder afrontar este problema, de mostrar cuál es el valor de la vida, cuál es el precio de una vida. En una conferencia nos hablaba la madre de un chico que había sido víctima de un accidente de tránsito y nos decía, ¿cuál es el precio de una vida? Más allá de que haya una indemnización, no tiene precio, le pueden pagar fortunas y fortunas, a la madre nunca va a recuperar a su hijo de esa vida. Entonces empecemos a tomar conciencia, tomemos conciencia una vez por todas, la gente que se dedica a esto, que haga pedagogía, que digamos, o que por lo menos aconseja a su entorno familiar y sumemos, no restemos, sumemos, hagamos críticas constructivas. Comisario, le agradecemos muchísimo que haya venido a esta Radio Identidad, no es la primera vez, así que bueno, nos encanta que charlemos y está buenísimo esto de empezar a hablar un poco más. No importa cuánto, importa la cantidad de vida que vamos salvando a través de esta información que vamos brindando, ¿no? A través de la radio o del trabajo que ustedes hacen, de las capacitaciones que hacen ustedes. Así que muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, a las órdenes siempre. Seguimos avanzando. Atención.